Hola a todos, muy buenas tardes. Esperando que estén súper bien el día de hoy. Bueno, nuestra clase corresponde a homotecias con sus propiedades. Recuerden ahora que en la PAES se pregunta, pero en la Mate 2. Recuerden que las otras anteriores clases que estuvimos viendo del eje temático de geometría fueron la congruencia, semejanza, teorema de Tales, después fue el teorema de Pitágoras con el de Euclides, y después hicimos una maratón de ejercicio de los teoremas. Ahora, si bien usted dirá, bueno, lo anterior era de Mate 1, sí, tiene sentido, ahora homotesia tiene mucha relación con el tema de las semejanzas. Entonces, por eso lo quise asociar acá como continuación. Es por eso que, vuelvo a repetir, como te decía, ahora se pregunta en la Mate 2, pero no es nada del otro mundo y se da cuenta que tiene mucha relación en particular con el teorema de Tales. Comencemos entonces. La homotesia, la definición dice que es una transformación que a partir de un punto fijo, centro de homotesia O, casi siempre lo llaman de centro O, como se ve ahí, ¿de acuerdo? Multiplica todas las distancias por un mismo factor, o sea, la razón de homotesia. Es decir, al aplicar una homotesia de centro O y una razón o factor K a un punto B, por ejemplo, cualquiera, se obtiene otro punto, que lo vamos a llamar un B', tal que B, O y B' son colineales. ¿Sí? Ahí claramente se puede ver. Y que OB' va a ser igual a la constante, a la razón, perdón, de homotesia por el OB. O dicho en otras palabras, esto mismo lo podríamos escribir como OB' dividido en OB, obtenemos esa constante K. Ya, entonces, esa constante o esa razón de homotesia, que ahora la vamos a llamar, aquí nosotros tenemos nuestro triangulito, en este caso el original, y aquí tenemos el homotético. Y claramente a cada uno de ellos, de los segmentos, aquí podríamos decir que OC' va a estar dividido en OC, que OA' va a estar dividido en OA y OB' va a estar dividido en OB. Y todas ellas forman esa K, esa razón de homotesia, ahí como se puede ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener presente ahí? Como en resumen, que la constante K va a ser lo homotético dividido en la original. Entonces lo voy a anotar acá. Homotético dividido en la original. Entonces eso es para que no se le olvide. Lo voy a encerrar acá. Porque con esto uno puede eh, aplicar para los lados homotéticos, los puntos homotéticos divididos en el punto original, lado homotético dividido en lado original, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una razón. Y si hay una razón, tenemos que en estos casos estos dos triángulos son semejantes. O sea, si esos dos triángulos son semejantes, también tenemos que son lados paralelos. Y aquí forma el tema del paralelismo. Por ejemplo, esos dos. Y por eso podríamos aplicar la misma proporción, S dividido en S dividido en S. Ya, pero aquí como sugerencia, si nos pide esa razón K, ese factor, es el homotético dividido en el original. Ya, entonces, eso era simplemente lo que quería mencionar, porque esa es la definición, y aquí tiene mucha relación con triángulos semejantes, figuras semejantes, no necesariamente triángulos, y aquí podemos dar hincapié con el teorema de Tales, o el general, o el corolario incluso. ¿Ya?
Entonces, después de haber visto la definición de homotecia, van a existir las propiedades de homotecia, donde tenemos que dos figuras homotéticas guardan relación de semejanza, sea el triángulo APC es semejante al triángulo A', B', C', y bueno, lo habíamos dicho hace unos momentos. Y los tipos de homotecia que existen van a ser dos, donde tenemos la homotecia directa y la homotecia inversa. Veamos ahí cuál es cuál, cómo se puede identificar y sus condiciones. Entonces, la homotecia directa, cuando el K va a ser mayor que 0, o sea, los positivos, la homotecia se denomina directa. Y en ella los puntos homotéticos están ambos al mismo lado del centro de la homotecia. Y aquí aparecen las condiciones que podría salirnos y identificar cuándo aumenta el tamaño, cuándo disminuye el tamaño, o cuándo se mantiene igual, etc. El K, la primera, dice, si está entre 0 y 1, la figura tiene una disminución de tamaño. O sea, acá, por ejemplo, esta es la original, ¿cierto? El triángulo ABC, y como el K es más chico que 1 y mayor que 0, por ejemplo, el K podría ser un medio, o un tercio, o 0,6, etc., decimos que disminuye. Y ahí se ve claramente, como esta figura de acá, hubo una disminución del tamaño. Y fíjense que ahí está el centro O, y el centro O es el que está ahí repitiendo el mismo lado, como decía anteriormente. Pero ¿qué pasa ahora cuando el K es mayor que 1? Dice la figura tiene un aumento de tamaño. O sea, aquí yo tengo mi figura original, el triángulo ABC, y como el K es mayor que 1, supongamos que el K vale 2, 3, 10, etc., ¿qué va a pasar? Eso va a aumentar. Y ahí claramente se puede ver que fue así. Y claramente acá sigue siendo el centro. ¿Y qué pasaría como en el último caso? Bueno, en el último caso, cuando el K es igual a 1. O sea, la figura homotética va a coincidir con la original. Y la transformación se denomina la función de identidad. Si nosotros lo vemos en el ámbito aquí, claramente no va a ser semejante, va a estar ahí, coincide, va a estar encima. Por lo tanto, podríamos decir que va a ser la misma, o sea, es congruente a ambas. ¿Ya? Y por eso, si se fija, ahí está A', BB', CS', porque ahí estaría justamente como encima de ella. Este es un caso que no es muy común, pero por supuesto, siempre es bueno tenerlo presente. Ya, entonces, si se fijó, cuando nosotros vimos la primera de acá, ahí claramente en la definición, bueno, yo comí un dibujo nomás, esta sería una homotecia eh, directa, ¿cierto? Porque ahí está el centro O. ¿Y qué pasó? Se le aumentó la prima de prima C', siendo esa el triángulo homotético. Por lo tanto, ahí, no sé, pues, cuando el K valga 2, 3, y eso incluso, yo recuerdo que cuando se empieza a pasar en primero medio, esto en realidad, primero medio lo hacen mucho dibujarlo a través del plano cartesiano, ¿ya? Y después ya en tercero medio se un poquito complementa y ya se usa con respecto a ámbito general nomás, ¿ya? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, si el K valía 3, por ejemplo, hay 1, 2, 3 y algo por ahí, ¿ya? Esa era la cosa de ir jugando, recuerdo yo, cuando algún momento te estuvo en primero medio, ojalá que lo haya hecho, porque es bastante entretenido, ¿ya? Entonces, después de haber hecho eso, bueno, era simplemente quería que viera, vamos a realizar un ejemplo aplicado a través de la homotecia directa. Justamente este ejemplo de acá lo saqué del libro de primero medio, ya para que vea que esto no es nada del otro mundo y simplemente hay que saber aplicar bien. Pero a veces los ensayos te hacen la maldad, se me entiende, y
te incluye otras cosas, otros teoremas, ¿ya? Y después te pregunta lo correspondiente. Ya, por eso yo la otra vez comentaba con un exalumno y un chico que siempre ahí ve mis clases y conversamos también. José, mando saludos para ti, del YouTube en realidad. Y me decía que yo le comentaba que igual la homotesia debería estar para mate 1, porque no es nada del otro mundo. Si usted tiene claro los teoremas, no va a tener ningún problema. Bueno, entonces el ejemplo dice lo siguiente: el triángulo ABC se realizó una matriz de centro O. Si OA' es igual a 6 centímetros, ¿listo? 6 centímetros. Y bueno, OA vale 3 centímetros acá, OB vale 1,5 centímetros. ¿Cuánto vale B'? Bueno, acá tenemos esto. Lo que podría hacer yo, podría sacar esto como mi X, y después de ahí voy a obtener sin ningún problema el BB' que completaría ahí, o si yo tengo este, el resto el 1,5 y también sería, por supuesto, correcto. Entonces aquí, ¿cómo me serviría hacerlo? Bueno, yo lo haría de la siguiente forma: o A' dividido en OA es igual a OB' dividido en OB. Y eso podría ser igual a OC' dividido en OC, siendo esa la razón, la K, ¿cierto? Pero ¿para qué voy a usar la otra? No tengo los datos. Con estas dos bastaría. Entonces, esto reemplazamos sin ningún problema. Tengo OA', sí, vale 6. En OA también vale 3. El OB' va a ser mi incógnita X. Y el OB, va a ser 1,5. Bueno, aquí multiplicamos sin ningún problema. 3x es igual a 6, o sea, 6 por 1,5, eso nos da 9,09. Divido todo eso en 3 y me quedaría que el x vale 3. Ya, pero a mí, ojo, porque a mí no me preguntan eso. Yo aquí lo único que saqué fue el valor de x, que vale 3. A mí me preguntaban cuánto vale bb'. Por lo tanto, ¿qué podría concluir yo? Que bb' sería igual a 3 menos 1,5, o 1,5. ¿Cuánto me faltaría pegar a 3? Simplemente sería 1,5 centímetros. Y ahí tenemos listo nuestro ejemplo respectivo. ¿Ya? Entonces ahí claramente sería 1,5 y eso que tenía acá. ¿Ya? Así que ese era el ejemplo que, bueno, nos auspiciaba ahí el libro del gobierno de primero medio, simplemente aplicando el tema de la definición y, por supuesto, en este caso estamos decía directa. ¿Ya? Bueno, si hay alguna duda o consulta, por supuesto me la puede hacer. Voy a seguir avanzando porque de verdad esto es rápido, no es tan nada del otro mundo, pero después los ejercicios propuestos ahí se va a dar cuenta que hay varias formas de hacer un mismo ejercicio. Bueno, en el caso cuando el K es menor que 0, hablamos de la homotesia inversa. O sea, hablamos de los números que son negativos. Y en ella los puntos homotéticos ya van a estar ahora en lados diferentes con respecto al centro de homotesia. ¿Ya? No van a estar como los anteriores, sino que ahora van a estar como así. ¿Ya? Entonces, si se fija acá, vamos a ver las condiciones que nos da la homotesia inversa. Y bueno, la homotesia inversa tenemos tres también condiciones, donde cuando el K se encuentra entre -1 y 0, la figura tiene una disminución de tamaño. Fíjense que ahí está mi figura original, ¿cierto? ABC. O sea, en este caso sigo con la misma lógica de los triángulos. Vuelvo a repetir, puede ser cualquier otro polígono, no necesariamente triángulos, pero uno lo asocia porque en la gran mayoría del DEMRE, y bueno, recordando todo lo otro de los teoremas, congruencia, semejanza, uno para explicarlo y para que se entienda
para que se comprenda mejor, siempre uno utiliza triángulo pensando que es el inicial. Ya, entonces después de ahí, si se fijó, ¿qué pasó? Cuando estaba entre -1 y 0, disminuyó. A', B', C'. Y fíjense que ahí el centro O, era lo que le decía yo, el centro ya no está por acá, por ejemplo, como estaba antes, sino que ahora está ahí. Entonces, el A', por acá la A, el B con el B' y el C con el C'. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos la diferencia. A pesar que son negativos, el centro ya no se encuentra ahí como en las anteriores. Bueno, cuando el K ahora es menor que -1, ¿sí? Tenemos aquí la original. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a aumentar, en este caso, su tamaño, como se puede ver ahí en la figura. Y también uno podría decir de manera inmediata que es una matriz inversa porque el centro que está ahí claramente. Entonces, después de ahí, y la última y la condición final, que el K vale igual a -1, la figura tiene igual tamaño que la original. Ahora no van a coincidir, sino que van a estar ahí respectivamente. Y esto acá tiene mucha relación con lo que más adelante vamos a ver, o sea, si no me equivoco, con la siguiente clase, que son las transformaciones isométricas. Y en las transformaciones isométricas tenemos la traslación, la rotación y la reflexión o simetría axial y puntual. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros cuando veamos esto, vamos ahí a relacionarlo especialmente con la reflexión, la simetría axial y puntual, el efecto espejo que algunos le dicen. Y ahí cuidado porque axial y puntual no es lo mismo, son como parecidos. Ya aquí claramente podríamos hablar incluso de el eje de simetría. Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver, en este caso para que quede claro, cuando acá vale igual a -1, ¿sí? La figura va a tener el mismo tamaño que la original, lo único que va a quedar así. Claramente podemos notar que esta es una motesia inversa también porque va centrado acá. Sigue la misma lógica, prima acá, prima acá, para acá. Entonces, esa es la diferencia entre la homotesia inversa con la homotesia directa y con sus respectivas condiciones. Entonces, lo otro de la definición sigue igual. Lo único que ahora hay que tener cuidado porque el resultado tiene que ser negativo. ¿Ya? Y vamos a ver ahora a través del siguiente ejemplo que también lo saqué del libro del gobierno de nivel primero medio para que vea que no es nada del otro. Dice, sobre el cuadrilátero ADCB se realizó una motesia centro O resultando un cuadrilátero A', B', C'. O sea que esta es la original, ¿cierto? Y esta sería la homotética. ¿Qué pasó ahí? Ah, pero ahora no es un triángulo. No, es otro polígono, en este caso es el cuadrilátero, 4 lados. Entonces, por eso los ejemplos traté de sacar de ahí para que viera que igual podemos complementarlo con lo que tenemos. Después dice, ¿cuál es el valor de la razón de homotesia? O sea, nos preguntan cuál es el valor de la constante o la razón K. Entonces, fíjese que ahí que está el dibujo y tenemos eso de ahí. Dice que O de prima vale 9,3 centímetros. También tenemos que OD vale 3,1. OB' vale 6,6. OB vale 2,2, etcétera. ¿Ya? Entonces, podría calcular sin ningún problema esto de acá. Entonces, podría decir que O homotético dividido en la original, que no se lo olvide eso. El homotético sería el lado homotético OD' dividido en OD, ¿cierto? En este caso sería 9,3 dividido en 3,1, ¿cierto? Y eso resultando, el resultado nos da igual a 3. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9. La coma. Acuérdense que esta sigue siendo nuestra constante K. Y para el otro caso, para comprobar si realmente estoy bien, podría hacerlo con la otra, que sería el lado homotético
OB' dividido en el lado original OB. O sea, 6,6 dividido en 2,2. Y eso nos da un total de 3. Perfecto. Pero si nos da 3, ¿el valor de la razón de homotesia es 3? No. ¿Por qué? Porque es una homotesia inversa. Y si era inversa, no puede ser positivo. Dijimos que cuando era inversa eran menores que 0. ¿Ya? Entonces, la razón, el valor de la razón de homotesia sería igual a -3. Por lo tanto, la eh, o el, ¿sí? Va a poner lo mismo la pregunta, el valor de la razón de homotesia, al ser inverso y todo, sería o es k igual a -3. Y ahí sí termina. Entonces hay que tener ojo con eso, porque a veces en algunas alternativas que yo he visto en los ensayos, bueno, el año pasado, 2021, 2022, año pasado, 2022, a veces salen y no podemos caer en eso porque no es nada del otro mundo, hay que aplicar bien la definición, saber cuál es cuál, y luego de ahí responder a lo solicitado. Entonces, eso es más o menos la explicación con respecto al tema de homotesia y sus propiedades. Entonces yo acá seleccioné, si no me equivoco, 6 ejercicios, sí, 6 ejercicios, donde quiero que lo pongamos obviamente atención y veamos algunos que son muy simples. Aquí mínimo tenemos que asegurar las 1 o 2 preguntas que salen. Por eso, eh, si usted sabe bien el tema de la semejanza, el teorema tal y bueno, los otros teoremas que también van todo muy de la mano. Entonces, sí, antes de transformaciones isométricas, ahora me estaba acordando, primero hay que ver vectores. Vectores en 2D. Son vectores que a lo mejor usted lo vio en física, sí, pero ahora tenemos que ver los vectores en 2D. Antiguamente también salían en 3D. Ya a lo mejor algo explico en 3D, pero voy a enfocarme en los 2D, con sus propiedades y sus cosas en el plano cartesiano. Y después de ahí viene transformación isométrica, ¿ya? Así que todavía nos quedaría... Sí. Bueno, después de haber hecho eso de acá, vamos con nuestros ejercicios propuestos de ensayos. Pedro de Aldivia, Preuceber, Enre, etc. ¿Cuál de las siguientes figuras representa o representan una homotesia de razón negativa? Y bueno, hace un rato estuvimos hablando, o sea, hace unos minutos. Cuando es negativa, me refiero a la homotesia inversa. O sea, que el centro no va a estar ahí respectivamente. Por ejemplo, la 1 sería una homotesia inversa, sí, porque el centro debería estar por ahí. Lo mismo si es más chico o más grande, supongamos que está a lo mejor en el original. La otra sería la homotética, o puede ser viceversa, pero están respetando ahí el centro, o por lo tanto es verdadera. En el caso de la otra, bueno, se trasladó, sí, pero si uno la quisiera ahí, puede ser por acá, también formaría el centro O sin ningún problema, por lo tanto también sería homotesia inversa, siendo negativo. Pero en el caso de la última no, porque ahí estaría aquí al centro O, ¿cierto? Y ahí, bueno, la figura puede ser esta la original, la otra la homotética, viceversa, pero el centro está acá y esta sería una homotesia directa. Pero yo no necesito las directas, entonces necesito las inversas, por lo tanto la tercera es la falsa. Por lo tanto busco ahí la alternativa correcta y sería 1 y 2. ¿Ya? Obviamente era 1 para agarrar confianza, para Martín, que auspiciaba ahí el pre-UCB. Vamos entonces ahora con la número 2, que en algún momento salió en un ensayo del CEPECH. Dice, en la figura adjunta O es el centro de homotesia, ya, entonces uno dice, esto es una homotesia directa, porque aquí tengo el centro O.
Dice, y P y P' son los vértices homólogos de los hexágonos regulares. Aquí tenemos otro polígono. Ya no tenemos un triángulo o un cuadrilátero, tenemos unos hexágonos. Entonces, dice original y resultante respectivamente. O sea que este de acá, ya, este es el original. Porque dice P y P' son vértices homólogos de los hexágonos regulares, original y resultante. O sea que este sería el homotético. Eso es lo que uno siempre para este ejercicio tiene que agregar, porque si no, no sabe cuál es cuál y puede equivocarse tal vez en la razón. O en las proporciones después cuando multiplique, divide, etc. Entonces, después de haber hecho eso, bueno, dice que OP vale 2,4 centímetros y PP' vale 4,8 centímetros. Por lo tanto, nos pregunta cuál es la razón de homotecia respectiva y de ella. Y bueno, todo esto de acá, si nosotros sumamos 2,4 más 4,8, eso nos da un total de 7,2 centímetros, por supuesto. Entonces, si yo quiero esta de acá, sería lado homotético dividido en el lado original, lado de la figura original. Entonces, tenemos que el K va a ser igual a homotético, que sería 7,2, o sea, OP', ¿cierto? Dividido en OP, que sería 2,4. Entonces, si nosotros dividimos eso de acá, bueno, esto podríamos pasarlo a fracción. Si yo necesito dividir en 10, todo eso está dividido en 24 dividido en 10. Se simplifican ahí los 10 respectivamente. Y eso me da un total de 3 dividido en 1. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir 3 es a 1. Por lo tanto, ya busco mi alternativa correcta y mi alternativa correcta sería la letra B. Y ahí tengo listo mi ejercicio. Ese era uno que auspiciaba ese patch. Recuerdo haberlo hecho el 2021, ¿sí? No sé si era de ese año, pero lo recuerdo haberlo hecho este de acá. Siguiente ejercicio. Vamos con la número 3. ¿Sí? No es nada esto del otro mundo, por eso siento yo que homotecia debería haber quedado. Ya, pero creo que el siguiente creo que es más interesante, ese bueno. Y el último. Dice, en los siguientes sistemas de eje coordenado de las figuras juntas, los rectángulos A, B, C, D y A', B', C', D' son homotéticos, siendo este último la figura imagen con respecto al origen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la homotética? ¿Cuál es la original? Dice, son homotéticos, siendo este último la figura imagen con respecto al origen. Ya, entonces aquí tenemos, este sería el original y este sería la homotética. ¿Cierto? Y tenemos eso de acá. Dice, ¿cuál es la razón de homotecia? Nuevamente hay pregunta y auspicia ahí Pedro de Valdivia este ejercicio. Bueno, yo la primera vez que lo hice este ejercicio, a mí se me ocurrió considerar un vértice, ya por ejemplo este de acá, que tendría ahí que sería el punto, la constante K sería el punto 0,1 homotético dividido en el original, en este caso sería el 0,3. Y bueno, aquí yo multipliqué cruzado, me quedó esto K por 0,3 es igual a 0,1. Esto me quedaría, multiplicamos acá, me queda 0, igual a 3K, es igual a 0,1. Bueno, 0 igual a 0 no hay problema, entonces 3K es igual a 1 y el K va a ser igual a 1/3. Por lo tanto, dije, estamos listos y ahí está la alternativa correcta de la letra C. A mí la verdad se me ocurrió, la primera vez que vi este ejercicio se me ocurrió hacerlo con el punto o el vértice homotético dividido en el vértice original.
¿ya? Y no hay ningún problema y podría hacerlo con cualquiera de los demás. Por ejemplo, el 0,2 y el 0,6 también te va a dar un tercio. Ya, pero después alguien, un exalumno, me dijo, profe, yo lo hice de otra forma. Yo le dije, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Yo le hice algo parecido a usted, pero así. De 1 a 2 es 1 y de acá a acá, de 3 a 6 es 3, por lo tanto, como es homotético, sería 1 dividido en original es 3. Y listo, po. Y yo le dije, muy bien, le dije yo, y mucho más simple, mucho más sencillo de resolver sin ningún problema. Entonces, yo le dije ahí, bien, y ahí tú te puedes demostrar que un ejercicio se puede hacer no solamente de una forma, sino que de varias. Solo que tiene ahí el tema de homotesia. Ya a lo mejor podría haber considerado los lados, etcétera, pero hay muchas formas de resolver este ejercicio que auspiciaba ahí Pedro de Valdivia. Así que muy bien ahí. Y me dijo, profe, ¿cómo le quedó leche? Ah, le dije, andáis copiando, esa es mi frase. Ah. No, pero tranqui. Le decía yo, sí, no hay problema. Pero estuvo bueno, bueno. Sí, la verdad es que eso es lo que nos sirve acá. Ya, así que con eso estaríamos listos con la número 3. Vamos ahora con la número 4. Y acá que auspicia también Pedro de Valdivia. Acá este ejercicio es como de los desafíos, este ejercicio es como el pulento, no sé yo, o como yo digo, ejercicio interesante entre comillas. Ya, leámoslo. Dice, la figura adjunta con respecto al punto O, ya dice el triángulo PQR, PQR es rectángulo en Q, hacia acá, vamos a pintar ahí, ¿sí? Es homotético del triángulo ABC. O sea que aquí tenemos el original, ¿ya? Y acá tenemos el homotético, ¿cierto? Entonces, ¡tum! Perfecto. Entonces después dice que si AR vale 10,4, todo eso vale acá, el AO vale 4. Yo podría completar de manera inmediata, ya que sé que todo eso vale 10,4. O podría restar 10,4 menos 4, y eso me da un total de, que de acá a acá, sería 6,4. Perfecto, 6,4. Y dice además que QR vale 4. De acá vale 4. Y el segmento AB vale 6,5. 6,5. Ojo que también el rectángulo acá. Por lo tanto, tenemos escondidos dos triángulos que son rectángulos de 90 grados. Por algo será, como decía Celia, por algo será. Por algo será, justamente. Veamos qué dice, que no encuentra el valor del segmento o el lado PC. Ya, eso es lo que a nosotros nos solicita. Bueno, lo primero, nosotros ya sacamos lo primero, que el OR era 6,4 para completar eso de acá. Perfecto. Ahora podríamos sacar cuál es la razón de homotesia. O sea, la K. Lado homotético dividido en el lado original. O sea, en otras palabras, voy a sacar que K es igual a OR dividido en OA. Entonces, después de haber hecho eso de acá, OR sería 6,4, OA valdría igual a 4. Si nosotros, bueno, dividimos eso, nos da un total que la homotesia, la razón, perdón, de homotesia es 1,6. Perfecto, no hay ningún problema acá. Ahora, si nosotros tenemos eso, tenemos que pensar que acá hay que hacerle alguna relación, pensando que
esos dos triángulos son semejantes, hay paralelismo, es una homotecia inversa, pero nosotros tenemos que encontrar esto, el Bx es nuestra incógnita, eso es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como de información? Podríamos decir que AC por K es igual a QR. Y eso va a ser con la constante, porque ya tenemos nosotros nuestra constante. Entonces vamos a poner ahora, o por otro lado, tenemos que AC por la razón K va a ser igual, mira, AC, que el que está acá, podríamos destacarlo aquí en color, sí, ahí, AC, por K va a ser igual a QR, ¿cierto? Yo no tengo cuánto vale AC. El K sí lo tengo que vale 1,6 y el QR sí lo tengo que vale 4. Entonces podría despejar yo esto de acá. Dividimos todo esto por K, ¿cierto? Dividimos todo esto en K y me quedaría que QR dividido en K. Voy a obtener el valor o el segmento AC. Ya por reemplazo y me quedaría entonces AC es igual a 4 dividido en 1,6, es lo que acabo de calcular, y esto nos resulta 2,5. O sea que este pedacito de acá vale 2,5. Perfecto. Entonces, ahora ya se nos hace mucho más sencillo. Ya nosotros aplicamos todo lo de homotecia y ahora lo único que nos faltaría simplemente es determinar el valor de aquí a acá. Ah, pero como es triángulo rectángulo, además esos triángulos son semejantes, también acá va a ser de 90 grados. ¿Ya? Entonces podríamos aplicar teorema de Pitágoras. Entonces ahora por el teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente. AC al cuadrado más CP. Acuérdate que es antihorario esto, que no se nos olvide. Sería CA al cuadrado más BC al cuadrado, acuérdate que antirreloj. Lo estoy leyendo así, más BC al cuadrado va a ser igual todo eso a B al cuadrado, o sea, la hipotenusa. Cateto 1 al cuadrado, todo al cuadrado igual a la hipotenusa. BC o C al cuadrado más C al cuadrado conmutativo, ya no hay problema. Entonces aquí me quedaría la incógnita. Yo mi incógnita, ¿cuál es? Este de acá. Entonces voy a despejar esto. Me va a quedar BC al cuadrado es igual a segmento AB al cuadrado menos el segmento o el lado CA al cuadrado. Reemplazo acá sin ningún problema y me quedaría AB 6,5 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Entonces aquí claramente por tema de tiempo, ya el ejercicio ha sido bastante extenso, bastante largo, ¿no? Entonces aquí claramente yo tengo que acordarme de algo, al cuadrado. Tengo que acordarme de esto, ¿no? Que es suma por su diferencia, o diferencia en este caso, la primera como está, diferencia de cuadrado. O sea que uno es con más y la otra sería con menos. Me acuerdo de eso, voy a álgebra. Y en nuestro caso acá sería BC al cuadrado es igual a 6,5 más 2,5, ¿cierto? Por 6,5 menos 2,5. Y eso si uno lo multiplica término a término, aplicando
esta de acá, esta fórmula, en un momento nosotros la vimos, la estudiamos, resulta lo mismo. Ya, pues entonces si nosotros tenemos eso de acá, ¿esto cuánto nos da? 10, 1, 9. Y acá esto cuánto nos da la resta. Nos quedaría 4, ¿no? Sí. Por lo tanto, 4 por 9 nos da un total de 36. Por lo tanto, a ver, ¿dónde escribo? Entonces, por lo tanto, BC al cuadrado va a ser igual a 9 por 4, 4 por 9, 36. Determino la raíz cuadrada. Entonces, nos quedaría que el segmento, el lado BC, va a ser igual a 6. O 6,0, como dice ahí, siendo finalmente nuestra alternativa correcta la letra D. Estaba muy bueno este ejercicio, ¿no? Pero tenía de todo un poco. Y era el tema de ir jugando cuál era lo que me convenía, determinar la razón homotética. Después de ahí salió ahí nuestro querido amigo teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había que pensarlo. Este ejercicio, yo recuerdo que hay muchos que no me lo preguntaron, no pudieron hacerlo en ese momento. Y fue como el ensayo 5 si no me equivoco, con el Pedro Valdivia del año 2021. Y después el año pasado también salió 2022 en un ensayo. Pero de todas maneras hay que tener claros los conceptos, las cosas claras. Y bueno, aquí incluimos incluso hasta el tema del álgebra. Así que para mi gusto este es uno de los ejercicios más interesantes que propuse yo. Y bueno, quedaría el número 6 que vamos a verlo ahí a continuación. Ya, así que eso más que nada, pues. No se preocupen, seguiremos ejercitando. Y cualquier duda, si tú en esta me avisa nada más. Vamos con el número 5. ¿Qué dice el número 5? Dice lo siguiente. Dice, la figura Q', no, P', Q', R' y S' es el homotético del polígono de acá. Entonces aquí tenemos el homotético, aquí tenemos el origen. Perfecto, dice con el origen en el punto O. Claramente sabemos que es una homotecia inversa. Y bueno, la razón homotecia acá. Si QR es 10, si QR es 10 y Q'R' es 4, RS es 8, RS es 8 acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas o verdaderas? Y ahí sale cada una de ellas. Dice que la constante o la razón de potencia es 5 medios. Entonces aquí lo que tenemos, que podríamos hacer acá, homotético dividido en lo original. Entonces aquí tenemos, sí, podríamos hacer ahí sin ningún problema el QR con la constante K. Ahí además están en relación, ¿no? Entonces podríamos decir que en la número 1 QR, perdón, por la constante K, o la razón K, es igual a Q', R'. Entonces acá, QR. Ah, sí, aquí, gracias. Sí, aquí puse el 4 en la que era acá. Lo había puesto ahí en Q', P'. No, aquí está. Entonces acá me quedaría, dividimos esto y me quedaría 4 dividido en 10. Sí, por eso algo no me calza, por eso me quedé pensando. Si lo había puesto mal, ese nada que era ahí, era acá. Entonces, al simplificar eso de acá, bueno, aquí lo que hice fue dividir por QR y homotética de la original. Me quedó 4 de 10, simplificamos eso y nos quedaría que me quedaría 2 quintos.
Ya, pues, pero ahí dice 5 medio, por lo tanto esa sería falsa. Y como esa es falsa, descarto esa y descarto esa y me puedo quedar al tiro con la respuesta correcta, que es la letra C. Cuando yo hice por primera vez este ejercicio dije que es raro, igual, bueno, a lo mejor no era nada del otro mundo, pero por descarte la podemos hacer y podemos decir al tiro que la C es la correcta. De todas maneras, igual quiero que veamos, dice que eh, PQ es paralelo con P'Q' y eso claramente es correcto porque son dos figuras que son semejantes, ya que están ahí en el centro, ambas son inversas, entonces tenemos que al ser semejantes estas figuras, tenemos que son rectas paralelas. Siempre esa de acá, o la de atrás con la de atrás, etc. Entonces esa es la más que la verdadera, incluso por definición, podríamos decir. Y la R'S' es esta de acá, dice 16/5. Y eso también sería verdad, porque si yo esto lo hago ahí en un ladito, esto me quedaría que R'S' dividido en R, o podríamos dejarlo así como lo escribimos anteriormente, es igual a RS por K, y aquí quiero yo R'S', entonces esto sería mi incógnita, y me quedaría RS, que es 8, que nos da por hipótesis, por 2/5, multiplicamos, y R'S' es igual a 16/5. Por lo tanto, es muy verdadera, al igual que la 2, y por eso sí, la alternativa correcta era la letra C. Ya, así que eso era más que nada. Hay que ubicar bien los datos, saber cuál es la figura homotética, la figura original, después ver cuál es homotética directa o inversa, y después de ahí, bueno, responder ahí los que nos solicitan. ¿Ya? Vamos con la última pregunta del día de hoy, que auspicia ahí el DENRE del año 2016, que dice lo siguiente. ¿Qué dice? En el gráfico de la figura 10, el triángulo DEF es homotético del triángulo ABC, con centro de homotesia en el punto 4, -1. ¿Cuál es la razón de homotesia? Nos pide la K. Entonces aquí decimos que este es el homotético, ¿cierto? Y este sería el original. Perfecto. Y además, el punto, el centro de homotesia es 4, -1. O sea, acá tenemos el 6, más o menos, por acá será el 4, y el -1 es hacia abajo, o sea, se podría decir que algo por ahí es el centro. Entonces, si se fija ahí, a lo mejor uno no lo ve en primera instancia y dice, a ver, pero no tiene mucha pinta, sí, sí tiene pinta, porque si yo hago esto, ya, a ver, lo voy a tratar de mover un poquito más. Tenemos eso de acá, el de F con el CB, eso de acá, y este de acá. No, con ese de acá. Bueno, ahí algo aproximado. Nos pregunta cuál es la razón de homotesia de ellos. ¿Ya? Entonces, yo la primera vez que hice este ejercicio, no lo vi de manera tan inmediata, ya porque después recuerdo yo que un exalumno también lo hizo y él lo vio de una manera mucho más sencilla y estoy completamente de acuerdo en lo que hizo. Entonces, yo recordé algo que se llama distancia dado 2 puntos. Entonces, yo, ¿qué fue lo que fui sacando? Fui sacando la distancia de 2 puntos. Yo voy a anotar acá la fórmula, que es la raíz cuadrada de
x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, si usted esa fórmula que anoté ahí no la sabe, no se preocupe, porque yo de todas maneras después, mucho más adelante, vamos a ver geometría analítica. Si bien eso no entra en la PAES, hay unas cosas que sí tiene que saberlo, porque sirve para resolver algunos ejercicios, y como por ejemplo este que está acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacar la distancia del punto OE, ¿ya? Y después voy a sacar la distancia del punto OB, porque ahí voy a tener lo homotético de lo original. O podría hacer lo otro también, no hay ningún problema, pero aquí en este caso yo no me arriesgaría, porque ahí no sabemos con exactitud cuánto es, a lo mejor es 3, 3,5, no, yo no me arriesgaría ahí. Y a lo mejor este de acá tampoco. No, no me arriesgaría con ese de acá tampoco, porque no sé si eso es 4, eso si es 4, algo, no, no podría arriesgar. Entonces sí, justamente lo que voy a sacar yo va a ser la distancia de OE y la distancia de OB, que eso me puede decir de manera inmediata. Ya, entonces aquí, para que estén atentos, sería el O, bueno, el O es el centro, que es 4, menos 1, y el E, que va a ser el punto homotético que corresponde a 6,2. Ya. Entonces aquí vamos a poner x1 y 1, x2 y 2. Puede ser al revés, ningún problema. Va a quedar igual, aunque quede negativo, eso siempre va a ser positivo que al cuadrado. Entonces vamos a sacar la distancia de OE. Entonces la distancia de OE es igual a x2, 6, menos x1 al cuadrado. No sé por qué sale ese destacado. Más que la anterior. Y 2 menos menos, o sea, más, al cuadrado. Bueno, esto resolviendo me quedaría 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me quedaría 4 más 9. Eso da un total de la raíz de 3. ¿Y eso qué es? La distancia de OE. Perfecto. De manera análoga voy a hacer lo mismo con el OB. Entonces aquí el O, bueno, va a seguir siendo el centro. Y el B, que va a ser en este caso 8,5. ¿Cierto? X1 y 1, X2 y 2. Entonces aplico esto de acá y me quedaría la distancia de OB sería igual a la raíz cuadrada. ¿Saben cómo sale esa fórmula de aquí? Por teorema de Pitágoras. Sí, por eso está muy relacionado mucho el viejo Pitt, el que la lleva. Entonces hay que tener ojo con eso. Por eso es muy bueno asociar todo. Y por eso yo siento que en geometría analítica hay que agregarle distancia a dos puntos, punto medio. Recordar un poquito el plano cartesiano también, que igual lo recordé la otra vez, lo voy a recordar para la clase de vectores también. Entonces, que tengamos eso bien presente. Bueno, x2 sería 8 menos x1, que es 4 al cuadrado, más y2, que sería 5 menos menos menos, o sea, más 1 al cuadrado. Después resolviendo esto de acá me quedaría 4 al cuadrado, más 5 más 1 son 6 al cuadrado. Eso nos quedaría 16 más 36, porque es 6 por 6, y eso nos da un total de 52. Dos números que multiplicado me den 52 y que uno de ellos tenga raíz exacta, y claramente lo puedo descomponer como 13 por 4, ¿no? Sí, 13 por 4. ¿Cuál de los dos tiene raíz exacta? El 4. ¿Cómo saldría? Como 2. Ya esto me quedaría 2. Raíz de 13 corresponde a la distancia del segmento, el lado. Ya, pues, pero a mí no me preguntan eso.
¿Qué me preguntaban? La razón de homotesis. Por lo tanto, la razón de homotesis sería igual lado homotético, o sea, raíz de 13 dividido en el lado original, que es 2 raíz de 13. Simplificamos eso de acá y nos da el resultado 1/2, que es 1 es a 2. Por lo tanto, tenemos listo ahí el ejercicio, ¿ya? Y con eso estaríamos listo con mi resolución, que teníamos en este caso de acá. Eso era. Eso era en realidad. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Eso fue la primera vez cuando yo vi este ejercicio, que si bien es un poco antiguo, el de Enredo 2016, podía servir. Después yo me estaba acordando ahora cuando Vicente, en algún momento, él se le ocurrió hacerlo de otra forma y él me dijo, profe, yo no lo hice así. Entonces él fue jugando con el tema de la distancia, muy parecido a ese que hicimos, si no me equivoco, en la número 3. Entonces, este de acá, tenemos lo siguiente, como tenía de centro acá, se movió, en este caso, 3 peldaños, ¿cierto? Y como en el otro caso teníamos este de acá, del otro al otro, nos movimos 6. Por lo tanto, 3 es a 6, correspondería a 1/2. Entonces ahí tenemos la otra forma que podría habernos alargado todo eso de acá y teníamos listo con el ejercicio que está acá. ¿Ya? Gente del YouTube, gente, alumnos, exalumnos y toda la gente que nos apoya, los ve. Con eso estaríamos listos el día de hoy. Y aquí nos llegó un regalón acá. Mira para allá, mira la cámara. Mira para allá. Nos llegó un regalón ahí. Así que eso sería aquí del -1 al 2 son 3 y del -1 al 5 son 6. Entonces ahí está el 3 dividido en 2, que es el 1/2. Y ahí con eso estaríamos listos con nuestra clase del día de hoy. Gente, si hay alguna duda, consulta, como siempre me pregunta, me deja algún comentario y siga estudiando porque vamos cada vez alargándonos más. Ya vamos a terminar geometría y vamos a empezar con la probabilidad y estadística. Un abrazo, gente. Se me cuida. Despide, Nacho Pinto. Nos vemos. Chao, chao.